Hay heridas que nunca sanan y hay madres que, para proteger a sus hijos, cruzan límites que jamás imaginaron. Esta es la historia de María del Carmen García, una mujer española que, después de años de luchar por la justicia para su hija, fue provocada hasta que perdió el control. A finales de los años 90, la vida de María parecía tranquila. Era una mujer de carácter fuerte, era una madre trabajadora y dedicada a su familia. Una de sus hijas se llamaba Verónica, que tenía en ese entonces 13 años. En el 1998, su vida cambió por completo. Era un día como cualquier otro. María mandó a su hija Vero a la tiendita de la esquina a comprar el pan. A Vero le encantaban los animalitos y estaba entretenida jugando con un perrito. Ahí se dio cuenta que había alguien acercándose. No le dio importancia porque era un conocido, uno de los vecinos del área. Un hombre llamado Antonio Cosme, apodado Pincelito, que tenía unos 63 años. Este la detuvo y bajo amenaza con un arma blanca se la llevó y le arrebató su inocencia. Ese viejo pervertido la marcó para siempre. El mundo de María se derrumbó. La niña quedó profundamente afectada y como cualquier madre, María tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía y recoger los pedazos. Consolar a su hija, enfrentar la culpa que sentía por no poder protegerla y por la impotencia que le estaba arropando. Antonio fue condenado a 9 años de prisión, pero para una madre eso nunca es suficiente. Las marcas de lo que hizo se quedarán ahí para siempre. Aunque los años pasaron, y aunque su hija trataba de seguir adelante, el trauma seguía ahí. Y su comunidad tampoco la ayudaba a olvidar. Hasta algunos llegaron a preguntarse qué la niña había hecho para provocarlo. El acoso que María y su hija Vero sentían a diario era indescriptible. Las acusaban de mentirosas, de exageradas, manteniendo todo lo sucedido vivo, como si hubiese pasado ayer. María hizo todo lo posible por salir adelante, pero debido a los acosos del pueblo, ya casi ni salía de su casa. Se tuvieron que mudar de casa y cambiar a la niña del colegio. Trataron de dejar el pasado atrás, pero el miedo, la culpa que María sentía y la constante presión de la gente donde quiera que ella iba, no le permitieron sanar. En junio del 2005, después de cumplir su condena, Antonio Cosme recuperó su libertad. María nunca imaginó volver a verlo. Nadie le notificó a la familia sobre su salida. No estaba preparada para ese encuentro, pero el destino, o quizá la crueldad, hizo que sus caminos se cruzaran de nuevo. Aquel día, mientras María esperaba el bus, se topó con él. Y lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Antonio se le acercó con una sonrisa burlona y le preguntó en un tono provocador: ¿cómo está su hija? Ella quedó paralizada. Esa mirada, esas palabras abrieron todas las heridas que tanto había intentado cerrar. Esa interacción con Cosme la quebró. Más tarde se sabría que Cosme no vivía en el área. No estaba ahí por casualidad. Su encuentro fue totalmente intencional. Se burlaba en su cara, después de todo lo que había sufrido y con los demonios que aún batallaba. Él estaba ahí, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa burlona, preguntando por su hija. Parecía haber ido solo para eso, para herirla de nuevo, pero esta vez
con palabras que probaron ser mortales. María quedó fuera de sí. El miedo la cegó. Todo se revolcó dentro de ella. Sus sentimientos de culpa e impotencia, que siempre habían estado ahí, salieron una vez más a la superficie. El recuerdo de su hija llorando, el dolor, la injusticia, todo volvió como una ola imposible de contener. Todos esos sentimientos la inundaron de tal forma que ya no supo razonar. Impulsada por el pánico de lo que le pudiera pasar a su hija y la rabia por todos esos años de sufrimiento y acoso, fue hasta una gasolinera, compró gasolina y regresó al bar donde lo había visto. Allí lo encontró, como si nada hubiera pasado, con su cara fresca, sin ningún tipo de remordimiento, y en un instante de desesperación, lo roció con el combustible y le prendió fuego. María, desorientada, fue encontrada en el puerto. Lo confesó todo. Antonio sufrió quemaduras graves y falleció pocos días después. Cuando fue entrevistada por los medios, María dijo entre lágrimas: «Solo quería que sintiera una parte del dolor que mi hija sufrió. No quería matar». También alegó que solo quería quemarle sus partes íntimas por lo que había hecho. María fue acusada y condenada a 9 años de prisión. Pero cuando su historia se hizo pública, la comunidad estaba dividida. Pero al menos esta vez sí le creían. Sí creían en lo que había pasado con su hija. Miles de personas salieron a las calles pidiendo su libertad. Madres, familias, incluso organizaciones sociales firmaron peticiones. Los informes médicos demostraban que María sufría una profunda depresión y ansiedad, agravadas por el trauma de su hija y la provocación del agresor. Gracias al apoyo de la comunidad, su condena se redujo a 5 años y medio y fue liberada tras 1 año y medio bajo un perdón por circunstancias especiales. Aún así, su libertad no fue total. Tiempo después, se le revocó la sentencia y volvió a prisión, aunque esta vez solo dormía en la cárcel y pasaba el día en su casa. Finalmente, para el 2018, María del Carmen recuperó su libertad definitiva. En una entrevista, con voz quebrada, dijo algo que resume toda su tragedia. Ojalá yo nunca lo hubiese hecho, y ojalá él nunca hubiese violado antes a mi hija. María del Carmen no fue una criminal fría. Fue una madre quebrada por el dolor, por el miedo y acosada por una comunidad que defendió al abusador y por la provocación de un hombre que ya le había robado la paz una vez. A veces, la justicia llega demasiado tarde y el corazón humano no soporta tanto. Este caso sigue siendo uno de los más recordados en España, no por la violencia, sino por la pregunta que deja abierta. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos? ¿Crees que María del Carmen fue víctima más del sistema? ¿O una madre que simplemente se quebró ante tanto dolor?